Vamos a seguir viendo las caras B de la trilogía del Escape. Todavía nos queda una canción de Alone in the City que es July the 7th, aunque en realidad el título en coreano es algo así como Yaksokhe Uri, que significa prometámoslo. La canción empieza hablando de cerrar los ojos por la noche. Fijaos que en esta época de las pesadillas casi todas las canciones que son más o menos sentimentales o incluso las que no lo son hablan siempre al principio de o bien abrir o bien cerrar los ojos por la noche. Todo está relacionado con los sueños y aparte de eso, pues bueno, es la típica canción romántica de una persona que echa de menos a la otra porque está muy lejos y tal, está bien, pero tampoco es especialmente destacable la letra. Y luego la música está muy bien, el videoclip es muy bonito, está hecho un poco en la onda del lullaby, todo con colores muy claros, ellas muy tranquilas, recuerda mucho aquello, pero en esta ocasión tanto la estética como la música tienen un toque como más moderno. En general creo que está más conseguida, a mí me gusta mucho esta canción. Todo este toque un poco a lo reggae le da un color un poco original para Dreamcatcher y la verdad es que Liz y Yolanda demuestran una vez más que son capaces de hacer canciones muy buenas, pero muy sencillas y no necesariamente muy rompedoras, sino haciendo canciones más o menos normales, pero que realmente están muy bien. Bien, y con esto ya acabaríamos todo lo que es el disco Alone in the City. Vale la pena decir algo sobre este disco. Para mí este disco es el mejor de todas estas dos trilogías iniciales de las pesadillas, desde que empezaron con Chase Me hasta que acaban con Pity. Creo que es un disco súper completo, bastante original, canciones muy diversas, bastante rompedor dentro de la línea de Dreamcatcher. Se arriesgaron bastante probando con diferentes tipos de canciones y la verdad es que creo que es un disco súper completo. Todas las canciones están muy bien y para mí, el mejor disco de toda esta época. Vamos entonces ahora con el último disco, el End of Nightmare. Ya vimos la canción Piri naturalmente, así que vamos a ver Diamond. Vale la pena entretenerse en ver la letra de la canción porque hay una referencia muy evidente a la canción Chase Me con la que comenzó Dreamcatcher y es que la temática de la letra es prácticamente idéntica. Incluso en la parte intermedia de la canción, cuando entra el rap de Dami y tal, al final de todo podéis ver que se usa directamente la expresión inglesa Chase Me en una clara referencia a aquella canción. La única diferencia entre esta idea y la de Chase Me es que en Chase Me las chicas eran pesadillas que atormentaban a un tipo, mientras que aquí se utiliza la figura del diamante como para expresar que la chica es una especie como de, digamos, una especie de hada o algo parecido, que se escapa de los deseos del tipo, pero no a modo de pesadilla. Y es que la letra de esta canción es bastante típica de toda esta época de las pesadillas. Fijos, por ejemplo, como empieza hablando también de la noche, de cuando todos duermen y tal, una frase y una idea muy repetida en otros temas de toda esta época, como ya he comentado en vídeos anteriores. O, por ejemplo, aquí, en el puente hacia el estribillo, también la expresión del tic-tac de cómo pasa el tiempo, también una imagen muy típica. Y en cuanto a la imagen del diamante, que representa esa especie como de sueño inalcanzable, o una figura de este tipo que representa a la chica, pues también me gusta mucho cómo lo han reflejado en la letra, todas estas frases que han escogido para hacer como que ella es una especie de figura distante, está muy bien, y también se refleja en la música justo en el comienzo, con esa especie de burla que hacen a modo de duendecillo al principio de todo. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. La música puede parecer pues un poco la típica canción de rock con ese estribillo tan contundente y tan típico del rock. Sin embargo, va mucho más allá de la típica canción rockera y está muy bien trabajada. Fijaos, por ejemplo, que las estrofas están divididas en dos estilos diferentes. Empiezan un poco más poco a poco
Y luego, aunque el ritmo de fondo sigue igual, las chicas se aceleran y se acoplan con la batería que suena de fondo. Asimismo, en el puente pasa igual. La primera parte del puente es mucho más calmada y luego vuelven a acelerar preparando lo que va a ser el contundente estribillo. El estribillo también es muy interesante. A primera vista podría parecer el típico estribillo de rock sin demasiada gracia. Simplemente, bueno, está bien, es contundente, pero nada más. Pero si os fijáis en los detalles y si escuchamos la versión instrumental de la canción, veréis que en lugar de utilizar solo un acorde, como harían las típicas bandas de rock, que normalmente tocarían solo un acorde o una pequeña progresión con 2 o 3 acordes, típicamente el de tónica, el de quinta, cuarta y poco más, ellos lo que hacen es que van subiendo desde el re hasta mucho más allá de una octava, poco a poco cada vez más agudo, creando cada vez más tensión. En definitiva, una canción aparentemente simple, pero muy bien trabajada. Tuve la suerte de poder escucharla en vivo durante la última gira que hicieron y que pasaron por Europa, y la verdad es que es una obra muy recomendable. Vamos ahora con And There's No One Left. Esta canción vuelve una vez más a otro de los típicos temas de toda esta época de las pesadillas, porque fijaos que casi todas las canciones de todos estos discos desde que comenzaron hasta este siempre intentan ser bastante homogéneos en cuanto a la temática. En este caso se trata de un sueño inalcanzable que parece que está ahí, pero cuando te despiertas descubres que ha desaparecido y te frustras. Esta frustración intentan plasmarla en un ritmo un tanto lento y un tanto extraño que se vuelca también en un videoclip que también parece muy raro, con todas las chicas posando muy quietas en un sillón con una expresión de indiferencia. Luego el puente sí que es más musical y bastante bonito. Pero cuando llega lo que sería el estribillo, aún se hace más raro que al comienzo, con un ritmo muy lento y muy extraño. Es curioso como Lydia Londer se atrevieron a hacer una canción que ya se veía que no iba a ser pegadiza y que seguramente no sería de las más recordadas, pero que de alguna manera complementaba toda esa idea de los sueños con un punto de vista un poco diferente. No está del todo mal, pero evidentemente no es la primera canción en la que nos fijaremos a escuchar cualquiera de estos discos. Y ahora vamos por fin con la última canción, Daydream. Una vez más se hace referencia a la noche, naturalmente, y es la típica canción de una persona que echa de menos a la otra y tal. La música es muy típica de las canciones románticas que escuchan en todo el mundo, pero en Corea especialmente son muy aficionados y se puede ver perfectamente con la primera escucha.
La grabación de esta actuación está muy bien porque podemos escuchar de una manera muy natural las voces de las chicas. Es una situación muy comprometida porque cualquier pequeño fallo se nota muchísimo. Y una vez más, los compositores dejan a Han-dong un lugar en la canción en el que prácticamente no hay música de fondo para que se vea una vez más lo bien que se le dan este tipo de canciones. Las voces son preciosas y la canción está bien, pero a menos que seas muy fan de este tipo de canciones románticas, pues seguramente no te va a encantar porque a fin de cuentas es una canción en la que Dreamcatcher no vuelca todo su potencial, que es ese estilo original que tienen ellas, sino que es una canción que podría haber hecho cualquier otra banda. Y bien, con esto ya hemos acabado este disco y todo el ciclo de las pesadillas. The End of Nightmare es un disco que está bastante bien, aunque en mi opinión no llega a la altura de la Alone in the City, pero es un buen colofón para toda esta época, una época absolutamente fundamental porque no solamente fue cuando comenzó Dreamcatcher como banda, sino que además es donde se forjó su estilo y donde Dreamcatcher se convirtió en lo que es.